Hola iglesia, me da mucho gusto saludarles. Mi esposo también les manda saludos. Espero que se encuentren muy bien y que estén un poquito más acostumbrados ya a este tema de estar en casa y la vida de estar en casa todo el tiempo, ¿no? En Jalisco cumplimos ya poco más de 2 semanas desde que se hizo el primer llamado por parte del gobierno a permanecer en casa. Sí, esto más o menos fue un poquito más de 2 semanas. Primero fueron 5 días, después hicieron 9 y pues bueno, ahorita ya es un mes lo que hay que estar aislados y lo que hay que permanecer en nuestras casas. Y yo me he dado cuenta que la primera semana más o menos por ahí, pues hubo un poquito como de pánico, como de miedo, incertidumbre, y hubo un poquito de esto, ¿no? Pero ya ahorita, después de 2 semanas, poquito más de 2 semanas, creo que ya algunos nos estamos acostumbrando a este tema de estar en casa y pues ya hasta si salimos, ya salimos tomando las medidas recomendadas, ¿no? Ya salimos con nuestro tapabocas, salimos con el gel o nos estamos lavando todo el tiempo las manos, qué sé yo, me ha tocado ver gente con atomizadores, no sé, con agua, jabón, cloro, alcohol o todo ahí mezclado, yo qué sé, pero ya como que nos estamos acostumbrando un poquito más a este tema. Parece que entre más avanza, más nos acostumbramos a esto, ¿no? Y a estar de esta manera. Sin embargo, creo que entre más avanza esto, nos enfrentamos a otro tipo de retos. Sí, la primera semana fueron unos, pero ahorita ya son otros. Esto en cuanto a la familia, en cuanto a la iglesia también, sí, por el lado de la familia, porque pues bueno, a lo mejor el pasar tanto tiempo ya con tu familia o con tu esposo o tu esposa se vuelve complicado, y trae algunos retos de por medio. A lo mejor si no estabas acostumbrado, pues es algo difícil, ¿no? Y prefieres, no sé, salir a donde sea y exponerte con tal de estar en casa. Y pues puede llegar a ser difícil, ¿no? Es este tema de estar tanto tiempo pues con otras personas, aún si es tu familia. Y por el lado de la iglesia creo que también hay nuevos retos, ¿no? El hecho de no congregarnos ahorita, de no poder estar juntos, de no poder reunirnos, creo que también puede llegar a ser difícil para nosotros. No sé tú, pero yo sí extraño mucho el poder reunirnos, extraño mucho el poder congregarnos, el disfrutar juntos la presencia de Dios, el aprender juntos. La verdad es que los extraño, familia, y extraño mucho hacer vida con ustedes también. Sí, creo que este tema a nivel mundial, sí, porque hay muchas iglesias alrededor del mundo que no están pudiendo congregarse, no están pudiendo reunirse. Creo que este tema puede traer consecuencias a la vida de nosotros, a la vida de los cristianos, a la vida de los congregantes, sí. Creo que el hecho de no estar reuniéndonos puede llegar a afectar, o podemos llegar a perder ese sentido de pertenencia, ese sentido de familia, ese sentido de unidad, ese sentido pues, de estar ahí cerca, ¿no? De cercanía. Económicamente también pues hay muchos retos. Sí, hay muchas iglesias que están sufriendo económicamente por esta pandemia y están batallando con esto. Y sabes, en un caso muy extremo, este tema de quedarnos en casa y todo puede llevar a que iglesias cierren, puede llevar a que familias pues truenen, a que negocios truenen. La verdad es que es un tema complicado, es un tema bastante difícil, ¿sí? Y a medida que esto sigue avanzando y el virus sigue estando en la calle, creo que vamos a ir encontrándonos con otro tipo de retos, y entre más continúa, creo que enfrentaremos nuevos retos después también, ¿sí? Como familia, como iglesia, como sociedad, como los negocios y todo lo demás. Sí, claro que creemos que Dios tiene el control, sí creemos y confiamos en Él y creemos que Él tiene un propósito en medio de todo esto para nosotros, ¿sí? Y oramos porque esto pase pronto y esto se pueda terminar pronto, pero en el día a día, en nuestro día a día, con los retos diarios que tenemos,
¿sí? Que todo esto está trayendo, estando en casa o estando en la iglesia, cómo o qué es lo que podemos hacer para poder sobrevivir esta cuarentena en los retos diarios. Sabes, independientemente del tiempo que dure esto, tú y yo y nuestras familias, nuestra iglesia, ¿sí? Podemos sobrevivir a esta cuarentena, ¿sí? Podemos sobrevivir a esta cuarentena con unidad, con humildad y con sacrificio. El título de este mensaje es ¿Cómo sobrevivir a la cuarentena? Y te invito a que ahí donde estás, abras tu Biblia, en serio, abre tu Biblia, en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas. Si la tienes ahí en el celular, pues ponla. Si no, pues con la que tengas podemos seguir esta porción de la escritura. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te invito, familia, que ahí donde estás, cierra tus ojos. Te invito a que oremos juntos, que me acompañes a orar. En serio, cierra tus ojos, acompáñame a hacer esta oración. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias porque podemos conocerte más, Dios, a través de tu palabra, Señor. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables algo nuevo a nuestra vida a través de este mensaje, que este mensaje sea de bendición, Señor, y te pido que tú abras nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta carta la escribió el apóstol Pablo mientras estaba en la cárcel. Sí, escribió esta carta a la iglesia de los Filipenses. Algo que nos va a ayudar un poquito a entender esto que leímos es el primer capítulo de esta carta. Sí, en la última parte del primer capítulo, Pablo anima a los filipenses a que vivan como ciudadanos del cielo, a que luchen por el evangelio, a que estén unidos y firmes, sí, en un mismo espíritu y en un mismo propósito. Mira, Filipos era una ciudad, era una colonia romana, ¿sí? Estaba en Macedonia. De hecho, vivían soldados romanos que se habían retirado. Ahí era donde vivían. Básicamente, era un lugar muy romano, ¿no? Y por esta razón los cristianos en ese tiempo sufrieron persecución, sufrieron opresión y otras cosas, ¿no? Estaban de alguna manera sufriendo. Entonces, Pablo les dice que ante estas situaciones ellos deben de vivir como ciudadanos no de Roma, sino del cielo, ¿sí? Defendiendo el evangelio y luchando por su fe, luchando por el evangelio, ¿sí? Viviendo vidas en base al evangelio de Cristo. Y esto que leímos en el capítulo 2 comienza con un por tanto. Esto quiere decir, por lo que ya les dije en el capítulo 1, por lo que ya les dije antes, sí, entonces ahora les digo esto. En el capítulo 1, Pablo les dice a los filipenses cómo deben de comportarse o cómo deben de actuar ante situaciones externas, sí, pero en el capítulo 2, ahora Pablo les dice cómo deben de ser y cómo deben de actuar entre ellos, sí, habla al interior de la iglesia, básicamente les dice cómo
cómo deben de actuar los unos con los otros dentro de la misma familia, dentro de la iglesia. Y yo quisiera que este mensaje lo pudiéramos aplicar a dos áreas, ¿sí? Una es a la familia, a nuestra familia, y otra es a la iglesia. Y que viéramos a través de la Biblia cómo es que podemos en nuestra familia y en la iglesia también, de manera interna, los unos con los otros, sobrevivir a esta cuarentena. Dice el versículo 1: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. El primer punto de hoy es unidad, ¿sí? ¿Por qué la iglesia debe vivir en unidad? Mira, lo primero que Pablo hace es darle las razones, ¿sí?, por los que ellos pueden y deben vivir en unidad, ¿sí?, y permanecer unidos. Pablo dice, si hay algún estímulo en Cristo. Y yo quisiera preguntarte, ¿a ti te produce algún estímulo, algún consuelo, algún ánimo, ¿sí?, el saber que Cristo es tu Salvador, que ahora puedes conocerle, que ahora puedes tener una relación con Él? ¿Te produce algo, algún estímulo, ¿sí? El saber que un día Cristo va a regresar por ti, que te va a llevar al cielo. ¿Te produce algo el saber que Cristo murió por ti, que ahora eres amado, que ahora eres perdonado? ¿Hay algún estímulo en esto? ¿Sabes? Todo comienza en Cristo. Todo comienza en Cristo. Es en Cristo en quien tú y yo sí podemos encontrar todo lo que Pablo menciona en esta lista, ¿sí? El estímulo, el consuelo, el amor, la comunión, el afecto, la compasión, todas estas cosas las encontramos en Cristo. Sin embargo, una vez que ponemos nuestra fe en Jesús y una vez que decidimos seguirle, ¿sí?, ahora tú y yo, ¿sí?, somos puestos, Cristo nos pone en una familia que es la iglesia. Y en la iglesia también encontramos estas cosas, también encontramos la lista que Pablo pone aquí, ¿sí? También encontramos estímulo en Cristo, también encontramos consuelo de amor, encontramos comunión del Espíritu. O sea, esto que tenemos tú y yo en común, que es el Espíritu Santo que nos une, ¿sí? Esta comunión del Espíritu también la encontramos, afecto y compasión también, ¿sí? Ahora, al leer esta primera parte podría sonar como si Pablo estuviera preguntando, como si estuviera poniéndolo en duda, ¿sí? Sonaría de esta manera. De hecho, hay algunas versiones en la Biblia que lo traducen así, que lo ponen como preguntas, ¿sí? Sin embargo, el sí, esta palabra de sí que Pablo usa aquí no es un sí condicional, es un sí que afirma estas cosas, ¿sí? Sería más correcto entenderlo, y la intención de Pablo es que, como si dijera esto, como si dijera, ya que hay estímulo en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto, ya que hay compasión, o sea, ya que ustedes tienen esto, sí lo tienen, es lo que Pablo está tratando de decir, ustedes sí tienen estas cosas, ¿sí? ¿Sabes? Tú y yo encontramos todo esto en Cristo, pero esta lista de cosas que encontramos en Él no son cosas que solamente las aplicamos como en nuestra relación con Dios y nada más. No es de esta manera, ¿sí? Lo recibimos de Él, lo encontramos en Él, pero ahora eso nos capacita y nos habilita para también vivirlo y compartirlo con otros, ¿sí? Compartirlo con la iglesia. Esta lista de cosas es una lista de experiencias más o menos de la vida cristiana, ¿sí? Porque claro que entre nosotros, en la iglesia, en la familia de Dios, claro que sí hay estímulo en Cristo, claro que sí hay consuelo de amor, claro que sí hay, que sí tenemos comunión en el Espíritu Santo, claro que hay afecto, claro que hay compasión, claro que hay estas cosas. Es la intención que Pablo está tratando de decir. Y Pablo entonces les dice, como ustedes tienen todo esto, ¿sí? Ahora vamos al versículo 2, dice, como tienen todo esto, ahora haced completo mi gozo. Básicamente les dice, como ustedes tienen todo esto, ¿sí?, completen mi gozo haciendo esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Pablo les invita a los filipenses a hacer para completar su gozo? Mira, lo primero que les dice es siendo del mismo sentir. Y esta palabra de sentir en su idioma original también significa pensar o enfocarse en algo, ¿sí? Pablo les está diciendo, completen mi gozo pensando de la misma manera.
básicamente, ¿sí? También les dice conservando el mismo amor. Y es bien interesante porque la palabra que usa Pablo para amor es ágape, ¿sí? Es ágape, este amor incondicional, este amor que se enfoca más en dar, que se trata más del hacer que del sentir, ¿sí? Se trata de amar, no de recibir. Este amor se trata como de una preocupación genuina, de una preocupación real por el bienestar de otras personas, ¿sí? Sin importar si lo merecen, si no lo merecen. Es amar, es la expresión del amor en toda su plenitud, sin nada de intereses de por medio, sin nada de cuestiones personales. Es amar simplemente, ¿sí? No importa si es correspondido o no. Y Pablo les anima a que cada uno de ellos conserve este tipo de amor, el amor ágape. Y sabes, la clave de todo es el amor, ¿sí? La clave para la unidad, la clave para que tu familia sobreviva esta cuarentena, la clave para que la iglesia sobreviva esta cuarentena, ¿sí? Es el amor, ¿sí? El amor es el vínculo perfecto. Sin amor nada permanece, nada puede permanecer si no hay amor de por medio, nada continúa, ¿sí? Pero no cualquier tipo de amor, sino este tipo de amor, un amor ágape, un amor genuino, intencional y un amor incondicional, ¿sí? Y Pablo continúa diciendo, completen mi gozo unidos en espíritu. Esto habla de una unidad profunda, ¿sí? De una unidad profunda, una unidad que va más allá de lo que se puede ver, de lo físico, ¿sí? A pesar de que no, de los cuerpos, por así decirlo, estaban unidos en espíritu, es una unidad profunda. Y también dice, dedicados a un mismo propósito, enfocados en una meta, si viendo hacia la misma dirección. Pablo llama a esto a los filipenses. Y sabes, todo esto nos habla de una unidad, de una unión interna, ¿sí? De una unidad profunda, de una unidad que permanece, ¿sí? Unidos no solamente por emociones o por intereses, sino unidos en espíritu, en acciones, en amor, ¿sí? Dedicados a un mismo propósito. Y me encanta porque Pablo les dice, haced completo mi gozo. O sea, llénenme de alegría, llénenme de gozo, denme más alegría. No es que Pablo no estuviera feliz con ellos o que se sintiera gozoso con esta iglesia, simplemente les dice, llénenme, hagan completo mi gozo, hagan completa mi alegría. Ahora recordemos que Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esto, ¿sí? Y de alguna manera Pablo, estando en la cárcel, se sentía gozoso y les dice a ellos, llénenme de gozo, denme más gozo, completen mi gozo. Sabes, quizá en este encierro, en esta cuarentena, tú no te sientas tan bien, sí, quizá estás luchando un poquito con ansiedad, quizá ya estás harto de estar en tu casa, de no hacer mucho, quizá estás luchando un poquito con temor, con depresión a lo mejor, sí, quizá estás batallando con aguantar al esposo, a la esposa o a los niños, a lo mejor hasta el pececillo ahí que tienes ahí en tu casa, a lo mejor hasta eso te está haciendo difícil aguantar, ¿sí? O a lo mejor también el hecho de no congregarte es algo que te está desanimando, ¿sí? ¿Sabes? Sin embargo, algo que siempre te va a poder llenar de alegría a ti y algo que nos llena de alegría a todos es el hecho de saber que hay unidad. Si yo te aseguro que si tú sabes que hay unidad en tu familia, eso te trae gozo. Yo te aseguro que si tú sabes que hay unidad en tu iglesia, esto te trae gozo también. Si este gozo no es solo como para los líderes o para los papás, si cuando hay unidad en sentir, en pensar y en actuar dentro de tu familia, dentro de tu iglesia, incluso dentro de tu lugar de trabajo, si cuando hay este tipo de unidad, todos nos sentimos alegres, ¿sí? Y según estas características de la unidad, sí, unidad en sentir, en pensar, en propósito, en espíritu, según estas características, sí, sería muy bueno que nos preguntáramos qué tan unida se encuentra nuestra familia, qué tan unida se encuentra nuestra iglesia, ¿sí? Y después de preguntarte esto, pregúntate también si tú estás siendo parte de esta unidad, si tú estás viviendo en unidad con tu familia, si tú estás viviendo en unidad con tu iglesia, o de qué manera estás participando en esto. ¿Cómo podemos sobrevivir a esta cuarentena? Número uno, con unidad, ¿sí?
Y ahora, ¿cómo podemos lograr este tipo de unidad? Punto número 2, humildad. Versículo 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. La palabra egoísmo en su idioma original se traduce también como lucha, como rivalidad, como contienda, ¿sí? Una persona que se comporta de esta manera no solamente va a ser egoísta, sino que también va a buscar lograr sus metas y hacer lo que quiere hacer a costa de quien sea, de lo que sea, no le va a importar a quién lastima, no le va a importar a quién se lleva, por ahí va a querer lograr lo que quiere lograr, ¿sí? Básicamente esto es hacer las cosas por contienda, por rivalidad, ¿sí? Y la palabra vanagloria se refiere a un orgullo vacío, ¿sí? A una gloria vacía, ¿sí? Básicamente la vanagloria es como cuando estamos muy orgullosos de nosotros mismos, ¿sí? Cuando presumimos mucho de nosotros mismos, cuando estamos llenos e inflados de nosotros mismos. Esto es vanagloria, cuando nos sentimos pues como si fuéramos la última coca del desierto, ¿no? Esto pudiera llegar a ser vanagloria. Y Pablo dice, no hagan nada por pleito, no hagan nada por contienda, no hagan nada para ver quién está bien, quién está mal, o cuánto sé y mírame, no hagan nada de esta manera, ¿sí? Tampoco por vanagloria, ¿sí? ¿Sabes? Es curioso porque muchas veces lo que nos motiva más a nosotros es hacer las cosas de esta manera. A veces nos motiva más hacerlas por egoísmo y por vanagloria que por humildad, ¿sí? Y alguien que trabaja con estas motivaciones va a ser alguien que no va a trabajar para lograr unidad y no va a reflejar la humildad tampoco. Fíjate cómo continúa el versículo 3. Dice, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Con actitud humilde. Pablo dice, no hagan nada de esta manera, sino que sean humildes. ¿Sabes? Algunos comentaristas de la Biblia dicen que la humildad para los griegos en aquellos tiempos no era una virtud, sino que era un defecto. Y citando a este señor Charles Spurgeon, él decía, para crear concordia necesitas primero engendrar humildad. Wow. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. O sea, en otras palabras, para que haya unidad, primero debe de haber humildad, ¿sí? ¿Y cómo se ve la humildad? Mira, dice, continúa este versículo diciendo, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo se ve la humildad? Considerando a otros más importantes que a nosotros mismos y no viendo solo por nuestros intereses, sino también viendo por los intereses de alguien más, ¿sí? La humildad es no creerte el más importante, la humildad es no creerte superior a todos, ¿sí? Es no anteponer tus necesidades, es no creer que tú eres primero y todo lo demás es después. La humildad es no hacer estas cosas, ¿sí? Es considerar a otros más importantes, es ver por las necesidades y los intereses de otros también. Ahora, esto no significa que nosotros no somos importantes o que nuestros intereses no cuentan, no valen para nada. Esto no significa esto. Pablo nos está invitando a que consideremos a otros más importantes, porque esta es una manera de vivir la humildad, ¿sí? Y que también veamos no solo por nuestros intereses, sino también por los intereses de otras personas, que no nos pongamos a nosotros primero antes que a los demás, ¿sí? Ahora, yo sé que esto va muy en contra de nuestra lógica, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que nosotros somos primero, que nosotros somos después, y que nosotros somos después, y que primero yo, y luego yo, y después yo, y esta es una manera muy común de pensar, ¿sí? Que nosotros somos los más importantes de la vida y que todo el mundo debe de girar a nuestro alrededor. Llegamos a pensar que somos los protagonistas de nuestra propia vida y que somos lo más importante, pero la Biblia nos enseña otra cosa, ¿sí?
Sin embargo, muchas veces actuamos al revés de lo que la Biblia nos enseña. Creemos que sí somos los más importantes, creemos que somos los meros meros, ¿sí? Y esto se hace de esta manera porque así lo digo yo, porque así me conviene, porque esto es lo que quiero y nos anteponemos y vamos primero que cualquier otra persona, ¿sí? Vemos primero por nosotros y después por todos los demás. Y la Biblia no enseña esto. Y yo quiero darte un ejemplo a lo mejor un poquito básico y tonto, pero te invito a que te lo imagines. Imagínate que tú estás en el súper ahí con tu carrito, ¿sí? Y que hay otra persona allá también con su carrito y están ahí y hay solamente un solo bote de gel antibacterial ahí, ¿sí? Y los dos lo quieren y se están viendo, cruzan miradas, ¿sí? Es como en el viejo cruzan miradas y se ven, ¿sí? Y ven el bote después y luego se ven y luego ven el bote y están ahí. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Qué harías? ¿Correrías por el bote? ¿Correrías y lucharías a muerte por ese bote de gel antibacterial? ¿O también verías por las necesidades de otra persona? ¿Verías también la importancia de otra persona y no nomás lo que tú quieres y lo que tú necesitas? ¿Sí? Yo sé que este ejemplo puede ser muy básico y muy tonto, pero te animo a que esta idea la traslades a tu familia, ¿sí? Que la traslades también a la iglesia, ¿sí? Traslada esto. ¿Estás viviendo en humildad? ¿Estás siendo humilde en estas áreas de tu vida? ¿Sabes? Si todos, si todos consideráramos a otros más importantes que a nosotros mismos y viéramos también por las necesidades de otros y no solo por las nuestras, sucedería algo muy, muy interesante porque mira, mientras yo creo que tú eres más importante que yo, ¿sí? Mientras yo veo por tus necesidades, tus intereses antes que los míos, y tú me ves a mí, consideras que yo soy más importante que tú, ¿sí? Y también tú ves primero por mis intereses y mis necesidades y no solo las tuyas, ¿sí? Lo que va a pasar ahí es de que nos estamos cuidando mutuamente, estamos viendo por los intereses uno del otro, estamos cuidándonos y respetándonos unos a otros, ¿sí? Y si esto lo llevas a la dinámica de tu familia, a la dinámica de la iglesia, te vas a dar cuenta que si todos consideráramos esto y todos trabajáramos así, tendríamos familias y tendríamos iglesias, ¿sí? En donde todos se cuidan a todos, en donde todos ven por las necesidades de todos, en donde hay un respeto en común, donde hay un amor en común, en donde hay unidad y en donde hay humildad, ¿sí? Esto sí es bien interesante y Pablo nos da 3 no en estos versículos, ¿sí? Nos dice no hagan nada por egoísmo, por rivalidades, por vanagloria y también nos dice que no hagamos nada por egoísmo, ¿sí? Rivalidades, vanagloria y egoísmo. Sin embargo nos da un sí y nos dice no hagan esto, pero sí hagan esto, sean humildes. Eso es lo que Pablo nos dice. Quiero preguntarte qué es lo que te motiva en tu día a día para tomar las decisiones que tomas o para hacer lo que haces, ¿sí? Tú eres el centro de todo lo que haces, tus intereses, pues la manera en la que funcionas, todo se centra en ti nada más, o decides y actúas considerando a los demás, a tu familia, a tu iglesia. ¿Cómo funcionas? ¿Qué es lo que te motiva? Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir a esta cuarentena? Número 1, con unidad y número 2, con humildad, ¿sí? Punto número 3, sacrificio. Mira cómo continúa Pablo en el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La palabra actitud, sí, en su idioma original significa sentir, pensar, ¿sí? Pablo nos está diciendo, les está diciendo a los filipenses, tengan ustedes, que haya en ustedes la misma actitud, el mismo pensar, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que también hubo en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cuál fue el sentir? ¿Qué fue el pensar de Jesús? Precisamente esto, unidad, humildad y sacrificio. La Biblia no nos enseña a ser unidos, a ser humildes y a ser sacrificiales porque
porque así tenga que ser o porque esté bien, ¿sí? La Biblia nos enseña esto, a ser unidos, a ser humildes y sacrificiales, porque ese es el ejemplo que encontramos en Cristo, es el ejemplo que vemos en Jesús, ¿sí? Y los versículos que siguen del versículo 6 al versículo 11, solamente vamos a llegar al 8, pero del versículo 6 al versículo 11, sí, algunas personas le llaman a esta porción de esta carta, le llaman el poema del Mesías. Si otros dicen que esta porción era un canto o era un himno de la iglesia primitiva, ¿sí? Y la verdad es de que esta porción del versículo 6 al versículo 11, la verdad es que describe nuestra fe, describe quién es Cristo, describe la obra de Cristo, y la verdad es que es sumamente interesante. Mira, el versículo 6 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mira, hay un montón de teología en esto, hay un montón de riqueza en estos versículos, sí, pero quisiera poder compartírtelo de una manera sencilla. Sí, me encanta porque esto dice que Cristo ya existía en forma de Dios. Sí, ya existía en forma de Dios. Esto quiere decir, Jesús no comenzó a ser Dios cuando vino al mundo. Sí, Jesús ya era Dios, Jesús ya existía siendo Dios. Sí, Él ya existía siendo Dios. Jesús no comenzó a ser Dios cuando vino al mundo, ni dejó de ser Dios cuando murió en la cruz. Jesús era Dios, vino y siguió siendo Dios, y el día de hoy Jesús sigue siendo Dios, ¿sí? Y dice que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Mira, Jesús ya existía siendo Dios, ¿sí? Ya existía siendo Dios. Sin embargo, Él no se aferró a esto de ser igual a Dios, no consideró esto para aferrarse, ¿sí? Y Él decidió bajar y tomar forma de siervo. Siguió siendo Dios, pero cambió su forma y tomó forma de siervo. Y esta palabra de siervo quiere decir esclavo o sirviente, ¿sí? Debemos entender esto como si Jesús estaba en lo más alto y decidió bajar a lo más bajo, ¿sí? No se aferró a ser igual a Dios. Jesús vio nuestra necesidad y Él vino y se hizo siervo, ¿sí? Y dice el versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús tenía forma de hombre, Jesús fue tan humano como tú y como yo, ¿sí? Él estaba ya siendo igual a Dios, pero Él decidió bajar, tomar forma de esclavo, tomar forma de siervo, y se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué increíble! O sea, Jesús murió en una cruz voluntariamente, ¿sí? Por obediencia a Dios Padre y por amor a nosotros. Qué increíble. El rey se hizo siervo, ¿sí? El siervo se hizo cordero y el cordero se entregó por nosotros. Esto es algo increíble. Y sabes, cuando tú y yo no merecíamos ser salvados, cuando tú y yo no podíamos salvarnos, ¿sí? Cuando tú y yo estábamos lejos de Dios, cuando tú y yo vivíamos vidas que no agradaban a Dios y no podíamos agradar a Dios en nada, sí, Jesús vio esta necesidad y vino y pagó por nosotros. Siendo rey, se hizo siervo, y siendo siervo se fue a la cruz por nosotros, ¿sí? Se humilló en esa cruz, se humilló en esa muerte de cruz. ¿Sabes? La cruz era una muerte humillante, era una muerte despreciable, era algo sangriento, era algo doloroso, era algo terrible en ese tiempo, y creo que si existiera en ese tiempo también sería algo espantoso, ¿sí? Él murió como el peor de los criminales. Jesús murió ahí cargando nuestros pecados, ¿sí? Sin deberlo ni nada. Jesús se fue a morir por ti y por mí. Y esto es algo en serio que me parece increíble, porque en esa cruz, sí, en esa cruz donde Cristo murió, ahí es donde todo el amor y toda la justicia de Dios se unen, ¿sí? Y ahí está Jesús diciendo, consumado es. Se une el amor y la justicia de Dios, ¿sí? Se funden, se realizan a través del sacrificio de Cristo por ti y por mí. Familia,
La muerte de Cristo se trata de nosotros, la muerte de Cristo se trata de nuestra salvación, de reconciliarnos con Dios Padre. Sí, se trata de un sacrificio, ¿sí? Él mismo entregándose voluntariamente, costándole la vida por ti y por mí. Jesús es el ejemplo más grande que podemos encontrar de unidad, de humildad y de sacrificio. ¿Sí? Si tú crees esto y has puesto tu fe en Jesús y has puesto tu mirada y has decidido seguir a Cristo, déjame decirte que ahora tú también estás llamado a vivir en unidad, en humildad y en sacrificio. ¿Sí? ¿Sabes? He visto algunas publicaciones en redes sociales que hablan precisamente de cómo sobrevivir esta cuarentena y por lo menos 5 de las que he visto dicen lo mismo. Básicamente te dicen que ocupes tu mente en cosas, que ocupes tu tiempo en cosas, ¿sí? Que leas un libro, que tengas un hobby, que aprendas a hacer algo nuevo, que te ocupes y que te ocupes y que te ocupes, ¿sí? Y si bien ocuparte no es algo malo, ¿sí? Y estas cosas no son malas, muchas veces el ocuparnos de más puede llegar a ser una salida fácil para no afrontar lo que se tiene que afrontar, ¿sí? Porque para una familia en donde no hay humildad, en donde no hay unidad, para una familia en donde no hay sacrificio unos por otros, ¿sí? El estar juntos todo el día puede llegar a ser algo terrible, puede llegar a ser algo muy, muy difícil. Y generalmente estos temas en donde se tiene que ser humilde, en donde se demuestra la unidad, los temas en donde se trata de sacrificar algo unos por otros, estos son los temas donde más problemas llega a haber, ¿sí? Y sabes, como les decía anteriormente, sin amor no hay nada, ¿sí? Sin amor no hay humildad, sin amor no hay unidad, sin amor no hay sacrificio, ¿sí? Dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que envió a Jesús por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que envió a Jesús por nosotros. Jesús vino al mundo por amor, ¿sí? Jesús se sacrificó a él mismo por amor, ¿sí? Jesús fue humilde por amor. Jesús caminó hacia un mismo propósito, hacia una misma meta, en unidad con Dios Padre, por amor. Por amor. Todo se trata de amor. Y si tú te preguntas cómo vas a sobrevivir tu familia a esta cuarentena, ¿sí? O cómo va a sobrevivir la iglesia a esta cuarentena, ¿sí? Yo te animo a que mejor te preguntes cuánto amas a tu familia, que te preguntes cuánto amas a tu iglesia, ¿sí? Porque en tiempos difíciles, ¿sí? En tiempos complicados, en tiempos en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en tiempos difíciles, incluso en la iglesia, ¿sí? Tú y yo como hijos de Dios, lo que debemos de hacer es mostrar unidad, es mostrar humildad y es mostrar sacrificio. Lo que tú y yo debemos de hacer es mostrar a Cristo a los demás. Y quisiera concluir con lo siguiente, familia. ¿Cómo podemos sobrevivir a la cuarentena? Siguiendo el ejemplo de Cristo, viviendo en unidad, en humildad y en sacrificio. Y quisiera darte 3 puntos que puedes practicar esta semana, muy sencillos. El primero es, ora junto a tu familia, ¿sí? Y también sé parte de las oraciones de la iglesia. Oremos juntos, ¿sí? Demostremos que estamos unidos en pensar y en sentir. Número 2, practica tu humildad. Quiero animarte a que esta semana hagas algo, ¿sí? Hagas algo que te cueste trabajo hacer. Que no te pongas a ti primero, sino que veas por alguien más, que pongas los intereses y el bienestar de otra persona antes que el tuyo. Quiero animarte a que practiques esto esta semana. Y el número 3 también, sé sacrificial, ¿sí? También te animo a que esta semana seas de bendición para alguien más. Aunque creas que no lo merece esa persona, ¿sí? Cristo nos salvó cuando no lo merecíamos. Aunque tú creas que esa persona no lo merece, sé de bendición para alguien más. Tu familia, tus vecinos, tus amigos, no sé, pero sé sacrificial. A lo mejor es sacrificar algo de tiempo, a lo mejor es algo de dinero, a lo mejor es algo de comida, no sé, pero bendice a otros, sé de bendición para alguien. Familia, les mando un gran abrazo. Sí, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes.
Les animo a seguir orando unos por otros, ¿sí? También les animo a seguir siendo generosos con las necesidades de nuestra casa, ¿sí? Y también les animo mucho, mucho a que sigamos el ejemplo de Cristo, a que vivamos en unidad, en humildad y en sacrificio. Que Dios los bendiga y espero verlos muy pronto.